Sí, vamos a retomar un poquito de Erickson que estuvimos viendo la semana pasada y vamos a ver hoy el texto de Aberasturi y Nobel, que en realidad estas características del síndrome normal de la adolescencia, y a Lerner, que Lerner es un autor que está dentro de un compilado de diferentes autores, de un libro de Rotter Orstein, que es, a ver, yo no me veo, pero ustedes seguramente me verán. Yo justo te estoy viendo a vos, David, acá en la miniatura, no me veo a mí. Ahí está. Ahí me veo. Que es un compilado de esta autora, en donde, bueno, diferentes autores fueron escribiendo algún capítulo con respecto a la adolescencia en la contemporaneidad. Eh, Nosotros teníamos de este libro más capítulos antes, se sacó para esta cursada, nada más para no agregar más cosas, pero sí dejamos el de Lerner porque, bueno, hay algunos conceptos que están interesantes para pensar a la adolescencia y también para entender por qué decimos adolescencias y por qué lo planteamos desde ahí. Bien, vamos a volver un poquito a Erickson. Nosotros habíamos visto que Erickson iba atravesando, digamos, en la teoría de Erickson se iba atravesando a lo largo del desarrollo diferentes crisis, y la crisis que corresponde a la adolescencia es la de la identidad versus confusión de rol. Eh, es una crisis que va a coincidir con el periodo de la pubertad, que vendría a ser la pubertad, va a contener todos los cambios físicos, fisiológicos del sujeto, y la adolescencia contiene a la pubertad, pero además está más abocada a los cambios, digamos, psicológicos, sociales que va teniendo el adolescente en relación con los otros. Tiene que ver con su personalidad, está influenciada por los cambios físicos, obviamente, pero no, digamos, no está agrupado en la adolescencia, o no está la mirada centrada en esos cambios fisiológicos, ¿sí? En la pubertad sí. Bien, y dijimos que eh, esta crisis de la identidad, en realidad esa identidad, como la entiende Erickson, él entiende que la identidad es una, digamos, una sensación de mismidad, digamos, la capacidad de poder sostener esa mismidad a través de los avatares que pueda tener el sujeto a lo largo de su vida, de su ciclo vital. Em, pero puntualmente en este momento de la adolescencia se vuelve la identidad un, el centro de la atención, porque bueno, es una etapa en donde justamente hace esa transición de la niñez a la adultez, y en donde se esperaría, o es lo que es, digamos, en general los autores plantean, se espera que el adolescente pueda conformar diferentes formas de ser en relación a sus vínculos con los demás, su vínculo sexual, eh, su vínculo a nivel de ocupacional, laboral, digamos, eso digamos, completaría la idea de identidad. Entonces allí es como el momento en donde la identidad se pone en el centro de la atención, y es en donde tiene que definirse, por así decirlo, ¿no? Esto es lo que se pensaba hasta hace no mucho tiempo, y muchos autores siguen con esa línea, digamos, muchos de los autores que nosotros vemos tienen un poco esta línea de que la identidad se configura en este momento, y otros autores, a ver, toman esto de Erickson también, de que la identidad es un constructo a lo largo de todo el ciclo vital, pero incluyen también otras variantes que hoy se ven en la etapa de la adolescencia, ¿no? Y que hacen a la adolescencia diferente a la que relataban o describían los autores del siglo pasado. ¿Qué crisis anterior sucede a la adolescencia desde la mirada de Erickson? La industria versus inferioridad. ¿Y qué crisis le continúa, le sigue? La de la intimidad versus aislamiento, que sería la de la juventud. Eh, Tiene a ver, un rango de edad, según el texto de Erickson, más o menos de los 12 a los 21. Y acá aclaro algo. La adolescencia se fue adelantando, los cambios puberales se fueron adelantando. En los últimos, digamos, 150 años más o menos se fue adelantando
varios meses y años la adolescencia, y hoy por hoy ya se puede hablar de un comienzo de la adolescencia a partir de los 10 años, ¿sí? Y la culminación, dependiendo mucho de qué mirada se tome para analizar la adolescencia, puede variar. Algunos, y durante muchos años estuvo ubicado a los 21 años porque era el momento donde se lograba la mayoría de edad, en donde tenía que ver con las leyes. Hoy por hoy, por lo menos en Argentina, esto cambió, ya es a los 18 la mayoría de edad. Em, para algunas cosas a los 16 ya tienen ciertos derechos y posibilidades de poder em, ser parte, podríamos decir, de los derechos y de las obligaciones del mundo adulto. Pero en general, bueno, digamos, a nivel legal a los 18. Em, Depende de la teoría, depende de dónde lo miremos, sucede esto de qué momento se pone como fin o sea, qué momento, qué edad se le pone como fin de la adolescencia. Hoy por hoy, si lo vemos desde una mirada, digamos, psicológica, pero que está, digamos, comparando con los parámetros de la adultez del siglo pasado, y podríamos decir que hoy en día el adolescente todavía puede perdurar en esa etapa hasta los 30 años. Desde una mirada más biologicista, o sea, más desde el desarrollo neurológico, sabemos que el desarrollo, y podríamos decir desde un punto de vista del crecimiento y de la maduración, se da hasta los 25 años. Entonces eso también depende mucho. De todas maneras, y ahora vamos a ver con Lerner, la adolescencia es un constructo, y es un constructo social, entonces también depende mucho del entorno social, del momento histórico. Pero bueno, vuelvo otra vez a Erickson. En el momento en que Erickson elabora su teoría, en el siglo pasado, la etapa de la adolescencia solía comenzar a los 12 años y se mantenía este periodo hasta cumplir los 21 con el pasaje, digamos, a la adultez y a la mayoría de edad a nivel legal también. ¿Qué modalidad vincular es la que, digamos, es la que más predomina? La de los pares, digamos, el estar con otros, pero esto de la modalidad social lo puse como, bueno, esto de ser uno, ¿no? De buscar mi identidad, de quién soy, qué me diferencia, pero a la vez esta necesidad del grupo, la necesidad de compartir con nosotros lo que me hace particular a mí, que en realidad también comparten con los otros el que somos iguales, ¿no? Esto de ser parte de un grupo, ser parte de, digamos, de una tribu, de algún tipo eh, de grupo diferenciado de los demás, también les da a ellos esa posibilidad de transicionar de una endogamia a una exogamia. La fortaleza o la virtud, eso depende mucho, o sea, el nombre de fortaleza o virtud depende el autor que lo traduzca, digamos, a Erickson, pero bueno, en general lo que plantea es como, bueno, esto que logra a partir de pasar esta crisis el sujeto, eh, qué es lo que va a tener sí, como virtud en el sentido de qué ganancia va a tener, qué es lo que le va a quedar como resultado de poder atravesar positivamente esta crisis, de lograr su identidad. Además de la identidad, va a lograr la noción de fidelidad con el otro, de contar con el otro y que el otro pueda contar con uno, digamos, esa sensación y digamos, ese valor que en el grupo de pares es muy importante en la adolescencia. Y esto de mala adaptación tiene que ver como, bueno, qué aspecto negativo tiene esta crisis. Sabemos que la confusión de roles como el polo negativo de la crisis, eh, confundir el rol es, bueno, creer que el rol que yo ocupo no es lo mismo el rol que ocupo, que la función, ni mi identidad. Yo puedo cumplir un rol acá, en este momento, soy la docente, cumplo un rol, tengo una manera de mostrarme ante ustedes desde mi rol. Mi rol va a ser cambiante seguramente, pero mi rol no es mi identidad, ¿sí? Eh, Seguramente es parte de lo que es mi identidad, pero en la vida tenemos diferentes roles
Y lo que les puede llegar a suceder a los adolescentes es que el rol que cumplen dentro del grupo de pares termine configurándose como toda su identidad, ¿no? Como, como que quedaría como limitada y poco flexible esa posibilidad de poder ser de otra forma o poder actuar de otra manera. Muchas veces eso también se sostiene de que el rol pasa a ser parte de la identidad justamente para lograr la pertenencia, porque si no son de esa manera, si no actúan de esa forma, si no hacen esas cosas que hacen en el grupo, creen perder la posibilidad de estar en ese grupo. Eh, corren el riesgo muchas veces digamos, de estar en grupos que podríamos decir no son negativos para ellos, no son positivos en cuanto a buscar su crecimiento. eh, pero bueno, tiene que ver con esta necesidad también de pertenecer y de pertenecer a un grupo, porque si no la sensación de soledad y de separación con los padres es mucho más profunda. Y otra de las cosas que dice Erickson, que también, digamos, es como algo negativo que se pueda llegar a suceder en esta etapa, es la sensación de crueldad, de fanatismo, esto de creer que mi punto de vista y de lo que yo considero que es propio de mi identidad, con lo cual digamos, lo que me gusta, lo que me interesa, las características de mi grupo son las válidas, son las que tienen que, digamos, permanecer, y todo lo que está por fuera, todo lo que no puedo incluir, digamos, dentro de mis intereses y de lo que yo considero como ideal, está mal y lo tengo que atacar. Em, Me río porque digo, ¿cuánto de esto todavía tenemos como sociedad? ¿No? Yo creo que la sociedad en general no tenemos una mirada muy adulta ante muchas cosas, pero digamos, la adolescencia tiende a hacer esto, ¿no? Entonces es el grupo y con los intereses y todo lo que está por fuera, el otro grupito, es el rival, es el que tengo que atacar, es el que no son, digamos, a los que necesito mantener por fuera de mi grupo porque si no corro riesgo de que mi grupo también se disuelva. Esto tiene mucha más fuerza al principio de la adolescencia, a medida que va alejándose de ese comienzo, digamos, y se va acercando más a los 20 y pico de años, el sujeto en general tiende a, digamos, no tener tanta fuerza esto del grupo y del que hacemos todo en común, a mantener más su mismidad, a diferenciarse un poco más de algunos integrantes de su grupo, a tener como una postura más, diríamos, individualista en el sentido, no porque quede por fuera del grupo, pero a no sentir que pensar diferente al resto es quedarse fuera o es dejar de ser amigos. Quizás esa sensación, ese pensamiento lo tienen al principio. Entonces, bueno, esto se va a ir con el tiempo disminuyendo esta sensación, pero a medida que va creciendo, a medida que va pudiendo insertarse también en ese mundo de adultos de otra manera, y también la rivalidad con el adulto va disminuyendo. ¿Sí? Al principio pasa a ser mucho más fuerte, al finalizar la adolescencia, eh, la posibilidad de la simetría, de poder ponerme a la par del adulto, lo logra el adolescente, pero también lo logran los padres, los adultos, porque pueden empezar a incluir a ese sujeto que está en la adolescencia ya más desde una simetría y no tanto desde esta mirada autoritaria o de asimétrica, ¿no? De, bueno, el adulto y el adolescente por debajo, que yo les decía la semana pasada. Bueno, esto un poquito para repasar, y vamos a ir a el síndrome normal de la adolescencia, que es el texto de Aberasturi y Nobel, que yo les puse ahí alrededor de estos adolescentes, todas las características que tiene este síndrome normal de la adolescencia. A ver, este término de síndrome normal de la adolescencia lo toma Aberasturi y Nobel de Ana Freud. Ana Freud, que es la hija de Freud, ya digamos, una mirada psicoanalítica basada en el yo principalmente, a diferencia de su padre, ¿no?
en esto quizás coinciden un poco con Erikson, ¿no? Esta mirada más en el yo. Y Ana Freud desarrolla también algo que, digamos, es importante, pero bueno, nosotros no lo vemos, pero que lo voy a traer a alusión, es los nuevos mecanismos de defensa que tiene que poner el adolescente en juego en este periodo que empieza, digamos, a transitar. ¿Por qué? Porque a nivel, digamos, de las pulsiones, a nivel psíquico, lo que está apareciendo es un ello que nuevamente vuelve a estar como a aflorar. Ustedes recuerden, piensen en el desarrollo libidinal de Freud, de Sigmund Freud, que hablaba de un periodo de latencia y luego una metamorfosis de la pubertad, que lo vimos la semana pasada. Bueno, esa metamorfosis de la pubertad implica que el ello empiece a, digamos, otra vez a cobrar fuerza, digamos, a aparecer junto con el empujón que le dan los cambios fisiológicos, y necesita configurarse una nueva situación para ese sujeto. Nosotros vimos desde Freud cómo se da el tema del mantenimiento de la tensión sexual, cómo se logra ese vínculo con el otro desde una mirada sexual, hablamos de la teoría de la libido, pero Ana Freud, cuando elabora digamos, sus textos con respecto a la adolescencia, se aboca más a los mecanismos de defensa que pone en juego el adolescente en ese momento en el cual es tumultuoso, porque empieza el ello a querer, eh, digamos, satisfacer las pulsiones, empieza el super yo a decir, no, pero pará, con los vínculos de la niñez no, porque son tus padres. Entonces él empieza a haber una prohibición y una dificultad para, digamos, para poder depositar la libido en esos primeros vínculos. Y por otro lado, el yo empieza como a decir, bueno, a ver, ¿qué hago con todo esto? Porque lo que venía utilizando hasta el momento no me alcanza. Bien, eso sería la mirada, digamos, desde Ana Freud, y Ana Freud dice algo que es el punto a donde voy, que toman Averasturi y toman Nobel, que es que el adolescente, la normalidad del adolescente es la anormalidad, es la patología. Ser normal en la adolescencia es tener un montón de conductas que en otro momento de la vida nosotros catalogaríamos como patológicas, pero que en este periodo no pueden ser vistas de esa manera porque llevarían a diagnosticar de forma errónea, digamos, al sujeto. Esta mirada se ha tenido durante mucho tiempo, los psicólogos hemos tenido esa mirada, pero la realidad es que también, digamos, hay muchos autores que plantean en contraposición a esto que hay muchas patologías que tienen comienzo en la infancia, se maximizan en la adolescencia o que tienen inicio en la adolescencia, que a veces se pierden, digamos, no se diagnostican, no se controlan, no se puede lograr, digamos, un adecuado tratamiento y trabajo sobre ellos por creer que es normal tener esas manifestaciones. Entonces, es muy difícil poder saber, bueno, hasta dónde es normal o no. Lo más probable es que ustedes, que no van a estar haciendo clínica, sino que más bien van a estar en la interacción con el adolescente en un ámbito educativo, se encuentren con que muchas cosas les pueda llegar a hacer ruido y ustedes digan, ¿esto será normal o no? Siempre es importante, porque ustedes no van a poder diagnosticar, ustedes no van a poder decir, bueno, esto es, si a ustedes les parece que algo se viene repitiendo, que alguna de estas cosas que vamos a ir viendo aparecen con muchísima fuerza, siempre está bueno consultar, si hay un gabinete, consultarlo, si hay un equipo o digamos otro colega que pueda en la institución que tenga que ver con psicología y que pueda tener una mirada desde ese lugar, ¿no? Psicólogo, psicopedagogo, a ver si eh, no están habiendo algunas situaciones que exceden la etapa y que puedan llegar a ser consideradas tal vez un poco más desde el orden de lo patológico. Bueno, vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, esto de la identidad, yo le puse la imagen, en algunos puse algunas imágenes, pero ¿por qué puse la huella digital? Porque me parece que justamente la huella digital es única y es como, bueno, esa idea de
de diferenciarme, de ser único, de ser distinto a los demás, pero no es lo que sucede 100% en esta etapa, lo que ya les dije, es un poco para repasar lo que ya decíamos. Va a haber un momento en el cual diferenciarme va a tener que ver con diferenciarme del mundo adulto, con diferenciarme de lo que yo era cuando era niño o niña, pero quizás va a tener muchos puntos en común con otros de la misma edad, ¿no? Entonces es una transición. Bueno, esa búsqueda de sí mismo es como la característica principal que va a haber en este periodo, en esta etapa, que va a ser, bueno, eso de buscar qué me representa, quién soy. No solamente en esta etapa, no es solamente quién soy para mí, sino también quién soy para los demás, cómo me ven los otros, cómo interpretan los otros lo que yo hago, qué lugar ocupo para la familia, qué lugar ocupo para mis amigos. Obviamente que acá yo les puse que está influenciado por procesos que tienen que ver con el desarrollo del cuerpo y con el esquema corporal. O sea, el cuerpo en cuanto a los cambios corporales que está teniendo a partir de esa pubertad, pero también la imagen mental, el esquema mental que se hace respecto a ese cuerpo. Y eso está muy influenciado por el entorno, ¿no? A ver, por las publicidades, por las a nivel social, ay, no me sale ahora la palabra, pero los estereotipos que manejamos, eh, qué es o cómo es el cuerpo de un adulto, cómo es el cuerpo de un hombre, cómo es el cuerpo de una mujer, cómo es el cuerpo de un adolescente ideal. Y que además esto no vino, o sea, no es que empieza ahora con la adolescencia, es algo que se vino mamando, por así decirlo, desde muy, muy chiquitos. Entonces, nacemos en un entorno, en un contexto que ya nos va marcando eh, ciertos parámetros de lo que es aceptado y lo que no respecto al esquema corporal. ¿Y qué le sucede en esta etapa con respecto a esto a la gran mayoría de los sujetos? Que el esquema, o sea, el cuerpo y el esquema corporal que se arman respecto a su cuerpo no se ajusta muchas veces al que esperan, al que desean, digamos, en función de su entorno y su contexto. Entonces, bueno, obviamente problemas que tienen que ver con esto, problemas que a veces llevan a nivel de la alimentación, eh, obviamente ansiedad, angustia, malestar respecto a no poder encajar, cumplir esos parámetros sociales. Y acá podemos asociar tranquilamente a cuestiones que también que tienen que ver con la sexualidad, con lo que se espera respecto a ver a un cuerpo para el hombre y un cuerpo para la mujer, a lo que se espera, lo que es atractivo para el otro. Esto, digamos, parámetros, estos estereotipos alrededor eh, digamos, de ciertas prácticas con respecto al hombre o a la mujer para parecer, digamos, o ser más hombre o ser más mujer. Entonces también esto se pone en juego, porque tengan en cuenta que esa búsqueda de sí mismo y de la identidad no solamente está teniendo que ver con su yo en general, sino también con su yo respecto a lo sexual, con su yo respecto a lo ocupacional, a lo que quiero ser el día de mañana, a cómo me imagino a futuro, y que quizás al principio de la adolescencia no está tan centrado esto en el quién quiero ser ocupacional o laboralmente o profesionalmente, está más centrado en el cuerpo, pero al finalizar el periodo de la adolescencia empieza a ser, al acercarse más a la adultez, empieza a ser algo que también eh, tienen que empezar a definir, o, a ver, o la sociedad dice que tienen que empezar a definir. Yo esto eh, siempre lo suelo decir, es algo que les diría que he aprendido a lo largo de mi experiencia escuchando adolescentes. Esto de preguntarnos por qué al finalizar, por ejemplo, un secundario, tenemos que saber qué queremos estudiar o si queremos estudiar o queremos trabajar. Esta cuestión de que lo social nos lleva a que sí o sí el sujeto tiene que saber, genera tanta ansiedad porque aunque ustedes no crean, la gran mayoría no sabe ni qué quieren hacer de su vida, menos si quieren
estudiar, trabajar, y hay una presión tan grande desde el entorno familiar, escolar. A ver, a veces también, si hacen terapia, a veces también los psicólogos cometemos el error de presionarlos en que traten de saber qué es lo que les gusta, cuáles son los intereses. Y muchas veces eso genera un malestar muy grande porque todavía están en ese proceso de encontrarse y de poder definirse. Em, pero bueno, es una pregunta que a veces, o sea, en general me hago y les hago también a quién dice que tienen que decidir ya, ¿no? Muchas veces vienen con esa angustia, con esa ansiedad, eh, que a veces no pasa por ellos, sino por la presión, vuelvo a decir, del entorno. Em, bueno, le vuelvo acá a poner lo que decía Erickson, y obviamente en el texto ustedes van a ver que plantean esto de las identidades transitorias, negativas, ocasionales. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en este periodo de la adolescencia es que en realidad no es que aparece un modo de ser, una identidad y esa se sostiene, sino que van probando, van adoptando, hay cosas que les gusta hoy, que mañana tal vez ya no gusten, van explorando los intereses. Algunos tienen que ver con intereses que comparten con los amigos, otros tienen que ver con intereses que tienen todavía que ver con la niñez. No crean que porque hicieron cambios físicos y ya tienen el cuerpo de un adolescente o de un adulto, eh, o más cercano del de un adulto, todavía no están con intereses que tienen más que ver con la niñez. Vamos a ver cómo esta cuestión también de haber como una contradicción, ¿no? En el comportamiento. Ahora es uno de los síntomas, podríamos decir, de este síndrome normal de la adolescencia. Eh, Esto de que por ahí haya comportamientos que parecen más adultos y comportamientos que después son como más cercanos a un comportamiento infantil. Bueno, y con respecto a identidades negativas, lo que plantean los autores en general es decir, bueno, a ver, el sujeto en esta etapa lo que le pasa es que quiere digamos, pertenecer, quiere ser parte de, quiere identificarse con algún tipo de rasgo, algún tipo de rol, y puede ser que eso lleve a que em, el acercamiento a conductas que son más negativas o delictivas o lo lleve a por lo menos estar dentro de un grupo. Esta es la explicación, digamos, en general que se suele tener. También la realidad es que los adolescentes, y esto quizás las investigaciones más actuales empiezan a entender en función también desde los conocimientos que se tienen a nivel digamos, neurológicos, cerebrales, de que en esta etapa aumenta mucho más la búsqueda de sensaciones, la necesidad de tener, de sentir más, de tener más sensaciones, y eso también a veces está muy asociado a cosas que no están tan buenas, ¿no? Digo, el acercamiento a el alcohol, las drogas, situaciones que son de riesgo, ¿no? También tienen que ver con no medir adecuadamente las consecuencias, pero además porque priorizan o está como en esa medición de las consecuencias mucho más esto de la sensación, en el aquí y ahora tener una sensación agradable. Y muchas veces esa sensación agradable en el momento está asociado a cosas no tan buenas, ¿no? Digo, drogas, delincuencia, digamos, es la adrenalina que genera ir contra algo que no está permitido. Digo, esto también puede ser uno de los motivos por los cuales aparezcan este acercamiento a conductas y a adoptar cierta identidad. Lo importante en esto es que uno pueda separar eh, el rol, el comportamiento, el lugar que uno ocupa en el grupo de la identidad, ¿no? Poder decir que eso no es el ser, sino que uno también puede ser otras cosas. Eso me parece interesante. Bien, el segundo, la tendencia grupal. Ay, perdón, voy a volver para atrás, pensé que se agrandaba. La tendencia grupal.
Bueno, un poco lo que ya veníamos hablando, ¿no? La necesidad de poder pertenecer a un grupo, estar dentro de un grupo. El grupo genera, nosotros vemos que también Lerner habla algo de lo que tiene que ver con el grupo, con esto de eh, digamos, no solamente estar dentro de una tribu, sino lo que hoy por hoy estamos a nivel mucho más global, decir, bueno, diferentes generaciones, ¿no? Pertenecer a cierta generación, lo que compartimos esa generación en común, o las generaciones, otras generaciones en común. Eh, y lo que le permite justamente es tener seguridad, seguridad que perdió al salirse de esa familia, digamos. Cuando digo salirse, no es que se fue de la casa, pero digo en el sentido de tomar distancia de esos padres protectores, cuidadores, que están ahí como para poder resolver las situaciones que digamos, genera el crecer. Salirse de eso le genera muchísima angustia porque se quedan a un punto desamparados. eh, y el grupo, los pares, vuelven a ser como esa familia que los cobija desde un lugar de igualdad y no desde un lugar de exigencia y de reclamo. Eh, entonces, bueno, permite la seguridad, permite la estima, esta cuestión de todos se identifican entre todos, somos todos iguales, nos gustan las mismas cosas, compartimos las mismas cosas. Eh, obviamente que en cualquier grupo puede haber problemas, pero en general no hay las exigencias que hay en el grupo familiar. Entonces, eso lo acerca mucho más al grupo de pares y lo aleja del grupo familiar. Y bueno, obviamente que lo que les permite es hacer como el ensayo de pertenecer a un grupo fuera de la familia, pero aún dependiendo de papá y mamá, porque bueno, económicamente dependen para hacer un montón de otras cosas, ¿no? Por eso es que les digo que a veces uno espera eh, esa independencia o esa responsabilidad en el adolescente, pero en realidad todavía ellos están dependiendo muchísimo del adulto y mucho más si, vuelvo a decir, el vínculo con los padres en la niñez fue de mucha dependencia. Bien, la tercera, la necesidad de intelectualizar y fantasear está asociada, bueno, al desarrollo cognitivo y el desarrollo afectivo de, el sujeto. Es un momento, dijimos, que el pensamiento ha logrado liberarse de lo concreto, entonces empieza a tener mayor apertura para poder teorizar, para poder relacionar situaciones, para poder pensar situaciones nuevas que quizás no han sido vividas, ni las tiene en el momento, ni está manipulándolas, pero puede incluir dentro de su razonamiento. El, sumado a eso, obviamente, todo lo afectivo, todo lo que le está pasando a nivel de justamente esa separación de los padres, de lo que significa ser niño, eh, de empezar a encontrar nuevos objetos de afecto, de amor, que no sean los padres, ¿no? Porque ya hay un super yo que marca la necesidad de que no se deposite endogámicamente la libido, no por lo menos desde una mirada íntegramente sexual, ¿no? Sí, desde un afecto tierno, pero ya no pueden ser los padres, como lo era en el complejo de Edipo a los 5 años, los depositarios de ese afecto, sino que ahora tiene que haber una figura exogámica. Entonces, ¿qué le sucede al adolescente? La posibilidad de pensar, la posibilidad de imaginar, de armar teorías, de armar ideas, de cuando esas ideas tienen una connotación basada en el deseo, en la búsqueda de la satisfacción, tiene que ver con el fantasear, le permite compensar esas pérdidas que va sufriendo, digamos, en este tránsito hacia la adultez, ¿no? Las pérdidas tienen que ver con la niñez, con el cuerpo de la niñez, con la identidad que tenía en esa niñez, con el rol y el lugar que tenían sus padres cuando era niño. Entonces eso le va a permitir compensar esas pérdidas desde un lugar, eh, digamos,
totalmente del pensamiento, ¿no? Desde el pensamiento, desde el lenguaje, pero desde un lugar alejado de esos mecanismos que en la infancia usaba. Y la fantasía, desde el psicoanálisis, está planteada como, podríamos decir, la que viene a ocupar el lugar del juego, ¿no? Porque en el juego era ese lugar en donde el niño podía entrar y trabajar aquellas situaciones, aquellas sensaciones que iba vivenciando, que algunas eran de forma totalmente pasiva, él las volvía activa, en líneas generales y siendo muy muy amplia con el concepto, pero bueno, obviamente era algo que no era real, ¿no? Que era su realidad imaginada, fantasiada. Pero lo hacía en el juego el niño. El adulto, dice, bueno, el adolescente, hay algo también de lo que pasa en el mundo adulto. El juego ya no es tan permitido. Y esto lo llevo a que reflexionemos un poco. Vieron que no sé, todavía no es tan bien visto el adulto que juega, ¿no? Sucede, obviamente que sucede, con la virtualidad ni les cuento, pero vieron que hasta en lo común, cuando vemos a un adulto que juega a los videojuegos, tenemos un concepto hasta negativo de eso, es como que en general, no digo todos, pero que en general la gente piensa, bueno, este que no creció, este que no maduró, como que el juego está íntimamente asociado eh, el juego, digo, por placer, ¿no? No digo, el juego por plato sería otra cosa ya, ¿no? Ahí sí está asociado al mundo adulto, pero bueno, el juego por placer, digamos, ¿no? Está asociado más a un mundo infantil. Vuelvo a decir, estos pensamientos, estas creencias, esta forma de pensar al comportamiento del sujeto, obviamente que es transmitida y es, digamos, reconocida por el adolescente y empieza a alejarse de algunos juegos que en la niñez le permitía poder trabajar y tramitar lo que vivenciaba, ¿no? Se acerca quizás a juegos más de reglas, juegos más virtuales, pero que la tramitación se da de otra forma. Ahora bien, ¿qué hace entonces con todo eso que va viviendo, con las sensaciones que va sintiendo, con lo que le pasaba cuando era niño con las figuras parentales, pero quedaron en el inconsciente y que ahora no puede expresar en el juego? Bueno, lo fantasea, ¿no? Y empieza a construir en la fantasía, de forma totalmente disfrazada, una realidad, hasta le diría a veces paralela a la que viven, ¿no? Esto de armarse en esa fantasía, quizás se suceden situaciones que en la realidad no suceden. Entonces esto lo ayuda también a ir tramitando, vuelvo a decir, las frustraciones, las vivencias que va teniendo en la actualidad. Bien, ¿qué pasa, eh, digamos, en esta etapa con respecto a las creencias, esto de que dicen como crisis religiosas? Acá no le puse imagen porque, bueno, por las dudas no quería tampoco poner una y dejar otra religión por fuera, pero digo, por ahí algo que pueda llegar a suceder, que en esta etapa haya un replanteamiento del sujeto respecto a sus creencias, ¿no? Em, y lo que dicen los autores, tanto Verasturi como Nobel, es como, bueno, una búsqueda de poder, encontrar en esa búsqueda de un ideal del yo, de alguien a quien, digamos, verme y sentirme identificado ante la caída de la imagen de los padres, ¿no? Cuando los niños son pequeños, en líneas generales lo que se espera es que la imagen de los padres sea la imagen del adulto ideal al que el niño quiere acceder, que sean los modelos a seguir del niño. Cuando empieza la adolescencia, esos lugares y digamos, y la imagen de los padres entra en crisis, hay un cuestionamiento y se alejan de esa idea de tomar a los padres como modelos. No digo que pase siempre, pero en líneas generales se cuestiona el lugar, la función, los modelos parentales, y entonces ese vaciamiento de un modelo puede ser encontrado en
en una figura religiosa, digamos, no sé, en algún tipo de religión, en Dios, en lo que quieran creer, ¿no? En algo que ellos puedan sentirse, puedan creer, que puedan tomar como modelo. Pero también puede pasar lo contrario, que eh, digamos, la figura de una autoridad religiosa o de una religión en sí esté asociada eh, a también parámetros o ideas del mundo adulto y puedan tener como un distanciamiento, como una diferenciación, ¿no? Esto de sentirse ateos, de no creer en nada, de estar como en contra de cualquier creencia religiosa, por considerar que es parte de ese mundo adulto que en el cual no se identifican y no pueden, digamos, conectar. Puede pasar ambas cosas. Eso depende mucho de cómo va transitando el sujeto esa etapa y qué es lo que representa la religión para ese sujeto, para la familia. A veces puede pasar familias muy religiosas que justamente la separación de los valores y de las creencias de esa familia es justamente a partir de la separación de esta idea de la religión o de lo que ellos sienten que es la religión. Y que puede pasar que después en la adultez puedan, digamos, volver otra vez a coincidir con una creencia religiosa, o puede que no, que lo sostengan. Eso no es que "Ay, le dura esta etapa y ya se le pasa". Vuelvo a decir, no caigamos en la idea de, bueno, ya se le va a pasar porque es adolescente, es por eso nada más. Es como minimizar algo que a veces tiene que ver con la construcción de sus ideas y de la personalidad. Y otra cosa que a veces escucho en los adultos y que no está bueno, pensar que esto tiene que ver porque le han metido ideas en la cabeza. No, a veces no tiene nada que ver con el entorno y con lo que creen los amigos ni con lo que le dicen otros, sino con las construcciones que va haciendo internamente y lo que va diferenciando del mundo adulto que quiera tomar como identificatorio y de cosas que no quiere. Bien, y algo más que dice el texto y que me parece interesante, esto de que, bueno, la separación de los padres y la aceptación de la finitud, dice, porque el inconsciente, nosotros a nivel del inconsciente creemos que somos infinitos, ¿sí? Todos los sujetos. A medida que vamos creciendo y vamos tomando más noción de lo que sucede en el entorno, vamos entendiendo que somos finitos y que esa finitud justamente nos posiciona en el mundo de otra manera, ¿no? Ser seres finitos, ser seres que vamos a crecer y en algún momento a fallecer, también nos posiciona desde un lugar de ansiedad, de angustia. eh, y justamente el acercamiento a figuras religiosas digamos o que tengan que ver con esta idea de perpetuación de esta vida, les puede llevar a, digamos, esta ansiedad por la finitud, la puede llevar a acercarse a figuras que le representen algún tipo de continuidad. Entonces eso es importante tener en cuenta. Algo muy importante que a veces pasa bastante seguido con esta etapa de la adolescencia es la desubicación temporal que tienen los sujetos en esta etapa. Eh, el texto dice en líneas generales que el sujeto vive el presente, ¿no? Todo lo vivido es un presente activo, es el aquí y ahora. Y de esa manera siente que lo puede manejar, porque la adultez es, y principalmente cuando ingresa en la adolescencia, también la adultez está vista como algo tan lejano, genera mucha esa incertidumbre, que uno no sabe, genera también mucha ansiedad, mucho estrés, una sensación de no saber qué hacer. Entonces, el manejo del tiempo en esta etapa pasa a ser en el aquí y ahora, en el presente. Eh, Buscan, vuelvo a decir, esto también podríamos explicarlo desde otras teorías, buscar esa sensación en el ahora, no poder esperar ¿no? Entonces a veces cuando uno le dice, no, no, vas a tener tal cosa, pero vas a tener que esperar a tal fecha y quizás en esta etapa, cuando son niños lo aceptan, no les gusta mucho, pero la figura del adulto está mucho más, digamos, potenciada, mucho más firme y entonces se respeta, pero en la adolescencia lo que suele pasar es la rebeldía, la búsqueda la rebeldía desde la mirada externa, ¿no? La búsqueda de eso a cualquier precio. Uno dice, bueno, a ver,
Le dije que no podía salir con sus amigos este fin de semana, sus amigas este fin de semana. Se escapó igual. Bueno, no, ¿por qué? Porque es la búsqueda en el presente, la acción. No pueden esperar el otro fin de semana para salir. Es como una necesidad. Y por otro lado, otra de las cosas que se ven con respecto a la desubicación temporal es eh, esta dificultad de poder medir el tiempo. A ver, nosotros sabemos que un día tiene 24 horas, que eh, no sé, una semana tiene 7 días, pero el tiempo es subjetivo. Yo les dije la vez pasada, el tiempo es subjetivo. Una semana para alguien puede ser un montón de tiempo si es algo que realmente tiene ganas de hacer y tiene mucho interés. Una semana puede ser poco tiempo si necesitamos estudiar para un examen, por ejemplo, y no hemos leído nada. Seguro que ahí va a ser poco tiempo. ¿Qué le pasa al adolescente? No miden ese tiempo de la misma forma, se vuelve muy subjetivo para ellos. Es un tiempo que es relativo con sus intereses, con sus ganas, y a veces está sobredimensionado o está minimizado. Cuando digo sobredimensionado, ¿por qué? Porque muchas veces tienen poco tiempo, pero ellos lo que miden es que pueden hacerlo, como que hay una medición como errónea del tiempo y de las capacidades que tienen. Miden las cosas desde una mirada, desde su punto de vista, tienen en cuenta un montón de cosas que capaz en la realidad no va a poder suceder y eh, en este sentido, muchas veces chocan con los adultos porque es el típico que uno tiene que estar diciéndole, pero mirá que mañana tenés que hacer tal cosa, o se olvidan, o, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Más allá de esta sensación de vivir un presente totalmente activo. Bien, bien, bien. Avanzo, avanzo. Evolución sexual manifiesta. Ay, acá me costó encontrar un icono, puse este, me pareció simpático, pero porque quería, acá van a encontrar muchas contradicciones con lo que seguramente gran parte de ustedes piensan con lo que decían los autores. Vamos a tomarlo con pinza, por eso nosotros vamos a ver a Ana María Fernández para ver un poquito la identidad sexual. Acá lo ven desde una mirada psicoanalítica y psicoanalítica de Freud, en donde hablaba de, bueno, ese autoerotismo de la sexualidad infantil ahora tiene que pasar a una sexualidad adulta, una sexualidad con el otro, en una relación, digamos, con el otro íntima y que además ya hay un cuerpo, hay fisiológicamente está preparado para mantener relaciones sexuales, pero acá voy a plantear qué es lo que no podríamos decir que hoy en día no estamos tan de acuerdo. La mirada es una mirada binaria, es una mirada de necesidad, de elección sexual, heterosexual u homosexual, porque la bisexualidad, Freud la entendía como una bisexualidad constitutiva, ¿no? Como en la infancia, en la sexualidad infantil, no había una elección sexual. El niño, la niña no tenía una elección. Eso se va a dar con el complejo de Edipo y posterior a él, y además en realidad con la adolescencia. Debería. Hoy en día podemos decir que la idea también de identidad sexual está en discusión, esto de pensar que es el ser y que constituye mi todo, y no que, digamos, es una práctica más de las muchas que puedo llegar a hacer digamos, hacer en mi vida. Entonces, por eso es que les digo que esto tomémoslo con pinza, pero sí vamos a ver ahí una mirada que obviamente tiene que ver con esa mirada de la sexualidad del siglo pasado, una sexualidad binaria, en donde había que hacer una elección, en donde una elección tenía que ser o uno u otro, o sea, no había forma, elegir implicaba dejar lo otro de lado, y entonces ustedes van a encontrar que cuando Averasturi habla de los duelos, ella también incluye el duelo por la bisexualidad infantil. ¿No? Ella habla de que hay duelos que hay que hacer, vamos a verlo, obviamente lo voy a nombrar, pero uno de ellos es la bisexualidad infantil. Hoy en día podemos entender que la bisexualidad infantil es una elección más, es parte de las elecciones o de, digamos, de las formas en que puede vivir la sexualidad del sujeto, pero desde esta mirada y desde la mirada psicoanalítica, te diría más ortodoxa, más no tan contemporánea, sucede esto, que
siguen teniendo una mirada binaria, en donde había que ver, y donde digamos, lo normal, lo mayoritario pasaba a ser la heterosexualidad. Entonces, bueno, en eso, por eso es que traté de poner algo que represente un poco la mirada que sí vamos a tratar de sostener. Cuesta, no digo que sea fácil, todos caemos en un poco a seguir repitiendo discursos que están basados en ese dispositivo de la sexualidad que hablábamos cuando hablábamos de género y cuando hacíamos un poco la mirada crítica hacia lo de Freud. Por eso es que también, bueno, acá y en el examen seguramente vamos a dedicarnos a hablar un poquito más de esto desde lo que ya vimos de identidad sexual para unirlo a Ana María Fernández. Pero tiene que ver con esto, podríamos incluir acá lo que también Freud dice de la metamorfosis de la pubertad, o sea, es esta mirada de esta búsqueda de una identidad sexual adulta y dejar esa bisexualidad de la niñez. Bueno, acá plantean que otra de las características es la actitud social reivindicatoria. Eh, bueno, las partes sanas del yo suena fuerte, pero lo copié textual del texto de Averasturi de Nobel. Cuando esas partes sanas del yo es porque, bueno, obviamente está haciendo hincapié en esta búsqueda de cosas positivas y de no, digamos, una situación de llevar a su yo a situaciones hasta límites o negativas para su fortalecimiento, ¿no? Les diría, pero no lo tomen como, bueno, como se entiende que en la adolescencia hay componentes yoicos sanos que posibilitarían el avance digamos, del yo, y otros que serían más cercanos a lo patológico, por así decirlo, que tienen que ver con algunas cuestiones que yo les decía, esto de la despersonalización, la búsqueda de arriesgarse y de ponerse al límite en ciertas situaciones, bueno, esas cuestiones. Pero acá lo que me interesa rescatar de esta actitud social reivindicatoria es que en la adolescencia aparece, podríamos decir como la necesidad, el interés de poner, la situación social, las estructuras del mundo adulto a una crítica y a una búsqueda de cambio, ¿no? Hay una necesidad de tratar de transformar ese mundo que los adultos nos están ofreciendo a un mundo más acorde a mis ideas, más acorde a lo que a mí me gustaría, a lo que yo considero que es bueno para la sociedad, para el mundo. Entonces, el acercamiento a campañas, a ONGs, a ideas de cambios a nivel ambiental, a nivel social, a nivel de derechos, tiende a encontrar en este momento del desarrollo un grupo de personas que están con la energía, con la búsqueda de poder generar ese cambio. Y es muy lindo y muy interesante porque justamente permite como lograr como ese desequilibrio en la estructura social que pueda llevar a algún cambio positivo. A ver, en general lo que sucede es que el adulto tiende a ver esto como con cierto dejo de rechazo, como de negativo, como que bueno, son ideas adolescentes y ya, vuelvo a decir, como una defensa hacia justamente la sensación que genera que el adolescente critique y ataque esas estructuras que el adulto se ha aferrado, porque a nosotros estos pensamientos y las estructuras que nos armamos y que nos dan sentido en la vida, nos aferramos porque nos da seguridad, obviamente, nos aferramos como nos hemos aferrado en la niñez a ciertas cosas. Y el adolescente viene a criticar y viene a poner en jaque justamente cosas que nosotros hemos adoptado como parte de nuestra identidad como adulto. Entonces, justamente de sentirte atacado, sentir que vienen a quebrar parte de lo que vos consideras como tuyo, como lo que te da seguridad, hace que muchas veces se menosprecien, se descalifiquen ideas
muy buenas, muy interesantes, muy, digamos, a ver, a nivel del progreso social, muy importantes. Entonces, em, los cambios sociales muchas veces surgen a partir de grupos de sujetos que ya en la adolescencia empezaron a cuestionarse parámetros, formas de ver la realidad, formas de leer la realidad. Así que bueno, eso me parece muy, muy interesante. Bueno, contradicciones en la conducta. Esto yo que no encontraba aquí ponerles para que ustedes puedan entender esto. Hay fluctuación entre la personalidad infantil y la adulta, porque hay cosas que hacen y que tienen que ver con su búsqueda de poder tener más, acceder a cosas y comportamientos más cercanos a la adultez, pero todavía preservan cuestiones de dependencia de los adultos, ¿no? Y necesitan esa dependencia todavía de los adultos. Y uno de los ejemplos, yo no me acuerdo si está en el texto o lo leí en otro lugar, pero uno de los ejemplos que leí decía esto de el adolescente que quiere aprender a manejar, quiere usar el auto de papá, de mamá, de quien fuera, pero los gastos de ese auto no los asume, ¿no? Eso pasa a ser parte de la responsabilidad del adulto. Entonces digo, esta sensación de independencia, dependencia, ¿no? Van como fluctuando, o cosas que por ahí, para algunas cosas, eh, digamos, se sienten adultos y para otras necesitan todavía que el adulto esté ahí, que les esté marcando quizás lo que deban hacer. Tiene esta ambivalencia. Y lo que sucede muchas veces es que esto está acompañado de la ambivalencia que surge también en la mirada que tienen los adultos hacia los sujetos que están atravesando esta etapa, porque muchas veces para algunas cosas el adulto los considera adultos ya, pero no se están sintiendo así los adolescentes. Entonces, muchas veces esas contradicciones también tienen que ver con no solo la conducta que están teniendo en lo personal los adolescentes, sino también en cómo están mirando los adultos esas conductas, ¿no? O cómo están mirando al adolescente. A veces lo están considerando para algunas cosas todavía que no pueden, cuando sí están capacitados para hacerlo, y en otras cosas quizás lo están atribuyendo una responsabilidad o una acción que todavía no están suficientemente maduros para asumir. Y acá dice, bueno, permite la elaboración de los duelos porque, bueno, justamente es esta cuestión de separarme de los padres, pero tratando de mantener algo de lo anterior, ¿no? Es una fluctuación entre lo que servía en la niñez y lo que ahora estoy descubriendo que me sirve y que me interesa y me genera satisfacción. Bueno, 9, separación progresiva de los padres. Bueno, yo acá les puse, bueno, en una de las imágenes está como un adulto diciendo un montón de cosas, el adolescente está mirando, y en la otra puse como los adultos discutiendo y el adolescente un poco solo, porque me parece que en esta separación progresiva de los padres, que se va a dar desde lo afectivo, esto que yo decía, tiene que salir de la endogamia a la exogamia, lo que aparece es mucho la confrontación. Una de las formas en que tiene, uno de los mecanismos de defensa que dice Ana Freud, que ustedes no tienen el texto de Ana Freud, pero se los nombro porque me parece muy importante para este momento. Uno de los mecanismos es la transformación a lo contrario, por así decirlo, de ese amor al odio, al enojo. Entonces, lo que muchas veces pasa es que lo que antes nos caía re bien y nos parecía re interesante que decían nuestros padres, empezamos a sentir que no nos identificamos con eso, que lo rechazamos, que no nos gusta, que necesitamos mantener esa distancia. Y esa forma de mantener la distancia es quizás desde la confrontación, desde el enojo, desde la discusión. Y muchas veces termina generando, yo les puse esto de que están los dos adultos discutiendo porque muchas veces genera discusiones también en el nivel de los padres y dejan totalmente solos al adolescente con sus problemas y la separación pasa a ser como muy brusca, ¿no? Como que en vez de poder comprender que necesita separarse, pero no de forma brusca, sino progresiva,
termina sintiéndose solo, no comprendido, como que los padres están todo el tiempo retándolos, que no lo entienden. Y justamente eso los aleja mucho más de ellos y los acerca mucho más al grupo de pares. Em, Debería ser una separación gradual, sin tanta tensión, sin... Pero lo que sucede muchas veces es, vuelvo a decir, el adulto tampoco está preparado para esta etapa. Porque nosotros los adultos tenemos el recuerdo de nuestra adolescencia y de cómo han sido nuestros padres, pero al menos obviamente cuando ya has atravesado el ser padres de adolescentes, tenés un backup que te ayuda, pero la realidad es que como cada adolescente vive la adolescencia de una manera, y obviamente tiene que ver también con el momento histórico en el que uno está, ¿no? Personalmente, eh, ese momento, esa transición también es una crisis para los adultos. Y esa separación que necesitan los adolescentes eh, termina siendo algo que no saben cómo manejar los adultos y muchas veces termina siendo una situación de tensión, una situación de enojo, una puja de poder que lejos está de favorecerlos y mucho más de aislarlos. Sí, Sí, perfecto. Milton dice ambivalencia dual porque los padres también reviven sus conflictos. sí, 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 exactamente. Eso así se denomina a esa ambivalencia que se da entre cómo se sienten los hijos y cómo se sienten los padres de los hijos. Entonces, muchas veces ellos quizás puede hacer que los adolescentes se sientan que ya están, eh, digamos, capacitados para poder responder a un montón de cosas y los padres lo ven todavía como niños, o al revés. Entonces eso también, o por momentos, o sea, mucho peor es cuando imagínense que por momentos lo ven como niño y al momento siguiente lo ven con un montón de responsabilidades que tienen que cumplir, principalmente con respecto al colegio. Entonces, me parece que esto es lo que suele suceder. No es una dinámica fácil. Generalmente la adolescencia atraviesa también, o sea, el sujeto que pasa la adolescencia y con la crisis que se vive ese momento, es simultáneo a la crisis de la mediana edad en general, dependiendo el tiempo, pero principalmente ahora que se atrasa mucho más el momento de tener hijos, sucede con más o menos aproximadamente sujetos de 45, 50 años y una adolescencia de tal vez, a ver si estuvieron después de los 30, a los 45 los hijos van a tener aproximadamente, van a estar ingresando a la adolescencia o transitándola. Entonces, esa crisis después de los 40, 45, 50 años que viven los sujetos, que se les suele decir como crisis de mediana edad, que tiene que ver con un replanteamiento de la identidad de los adultos, coincide con la crisis que está viviendo el sujeto en la adolescencia. Entonces, es mucho más complejo y más difícil porque se ponen en juego muchísimas más cosas, no solo de lo que le suceden a los hijos, sino también de lo que les sucede personalmente a esos padres y de lo que significa, a ver, que el hijo crezca. Yo en Lerner dice, tienen miedo a crecer, ¿no? Como que hay una sensación, un miedo, una dificultad al crecer. También hay dificultades para los adultos que los hijos crezcan, porque nos suponen la finitud, nos suponen que nosotros también estamos envejeciendo y estamos creciendo, y esto lo vamos a ver con la adultez. ¿Qué significa la identidad en la vida adulta y qué significa la identidad en la adultez? Porque justamente es eso lo que nos pone en jaque que los niños crezcan y que nos confronten y que ya no estén haciéndonos caso, que empiecen a hacer la suya. Eh, nos confronta con nuestra propia finitud, me parece, ¿no? Esta es mi reflexión, pero bueno, obviamente mi reflexión a lo largo de la lectura de un montón de autores. Eh, Bien, vamos una más y terminamos. Constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. Los procesos de depresión y de duelo. ¿Por qué depresión y duelo? Porque estamos diciendo que tienen que dejar de ser niños, que tienen que dejar esos padres que daban seguridad, que tienen que dejar de ese cuerpo. A ver, es un duelo, es con angustia. A veces, obviamente, la angustia no quiere decir que vaya a estar llorando todo el tiempo, pero es con dolor, con cierto dolor.
Algunos lo transitan rápidamente. A ver, cómo armamos los duelos o cómo hacemos los duelos los sujetos, eso varía en cada sujeto. Algunos rápidamente hacen el duelo y pasan a otra cosa, y otros nos lleva mucho tiempo y mucho procesamiento. Bueno, lo mismo sucede con esto. Yo le puse como una imagen de, bueno, detrás de una máscara de que está todo bien, muchas veces se esconden angustias, enojos, malestares, y es muy importante que estemos atentos a eso. Es muy importante el adolescente que no habla, que es muy reservado, que es muy callado, qué está pasando, muchas veces puede estar transitando un proceso de angustia, de depresión. No todo tiene que ver solamente con la etapa, puede estar atravesando problemas familiares que con la etapa de la adolescencia se agravaron. Em, entonces, van a estar ustedes, cuando ya sean profesionales, trabajando con un grupo, en la gran mayoría seguro va a trabajar con adolescentes, con un grupo que va a tener una multiplicidad de características, que vamos a tener que practicar mucho la escucha, practicar el no juzgar, el no posicionarnos en ese rol de adultos que tenemos la verdad y poder compartir, ser empáticos, entender, comprender. Obvio que vamos a tener que poner límites porque, no sé, si ustedes quieren dar una clase van a necesitar poner límites en algún momento, es así, pero es importante también comprender que si nos ponemos en la vereda de la autoridad y de marcar lo que está bien, y en la típica frase, cuando crezcas me vas a entender, como estamos repitiendo el modelo que muchas veces tienen los padres, que en general suele tener el adulto. Entonces eso también lo aleja y no lo acerca. Y bien, hasta acá chicos, bueno, los duelos, perdón, perdón, perdón. Rápido, no voy a detenerme mucho. Yo les dije, Arminda Verasturi habla de 3 duelos, más el duelo de la bisexualidad. Yo acá creo que no lo puse, pero el duelo por el cuerpo infantil, porque, bueno, obviamente se produce un cambio a veces bastante importante en muy corto tiempo, y el procesamiento también de esa imagen corporal no es al mismo ritmo. Entonces, muchas veces se produce un fenómeno de despersonalización, que vuelvo a decir, ojo, que muchas veces esa despersonalización no es parte de la etapa, sino más bien o sea, un síntoma de una situación patológica un poco más compleja. Pero si uno ve que se da mucho, que no está muy contextualizado, que realmente hay una gravedad en la despersonalización, es muy reiterativa, posiblemente, y que además se sostiene mucho tiempo, posiblemente puede ser un trastorno de personalidad. Pero depende, eso obviamente no va a ser el rol que van a cumplir ustedes de diagnosticar, pero digo, para que entiendan que esto puede suceder. Eh, y obviamente ese esquema corporal se tiene que volver a armar. ¿Por qué? Porque todavía tiene que, la imagen que tiene de la niñez, adecuarla a la imagen que tiene actualmente el cuerpo. Y como el cuerpo está cambiando, muchas veces la imagen que desean de su cuerpo es una imagen fantasiada, digamos, idealizada, y no es la que le está devolviendo el espejo. Entonces, eso también es algo que pueda llegar a suceder. Bueno, y obviamente dice, los objetos reales se reemplazan por símbolos verbales, esto lo copié textual del texto de Arminda Verasturi, los cuales pueden manejarse omnipotentemente y les sirven para sustituir la pérdida de su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Esa imposibilidad, digamos, de poder retener ese cuerpo en infancia se ve como compensado por algo que sí están pudiendo tener y hacer y manejar a su antojo, que es la posibilidad de hablar, de verbalizar, de utilizar el lenguaje. Por eso también el lenguaje, por los progresos cognitivos que está teniendo, vuelve a ser como, digamos, el modo de poder manejar algo que no pueden manejar desde lo corporal. Entonces el lenguaje empiezan a ser mucho más expresivos a la hora de decir sus ideas, a poder manifestar, digamos, a partir de él esas pérdidas, ¿no? Por ahí, digamos, esto de generar producciones a nivel de oral o escrita, ¿no? De lo que le está pasando. Obviamente que eso depende el adolescente y también los recursos que tenga en su entorno, ¿no? Ay,
Después, el de la identidad infantil, lo vinimos hablando ya, ¿no? Esto de que la dependencia de la infancia tiene que pasar a tener una independencia, pero todavía ese proceso no se da de forma inmediata y va, digamos, generando digamos, una contradicción en muchas cuestiones y que además lo que tiene que ir haciendo en ese transcurso, dice el texto, es fortalecer su yo, ¿no? Y en ese fortalecimiento del yo va a utilizar esos mecanismos de defensa, va a depositar quizás cosas en el otro, enojos lo va a depositar en el otro, o va a tomar cosas del entorno para sí. Eh, y bueno, lo que les puse después era que lo que dice los autores es que muchas veces eh, esta cuestión de confundirme en los roles, de creerme que el rol que ocupo en determinado grupo es el que me, digamos, me identifica y es el que soy, muchas veces no hay una real elección, ¿no? Una real elección en función de sus propios intereses, eh, de su vida, digamos, de lo que fue siendo todo su crecimiento y su desarrollo. Entonces, muchas veces son en función de lo que les gusta a los amigos, en función de lo que los amigos hacen, esto de atribuir las responsabilidades a los papás porque no se pueden hacer cargo, ¿no? Esta cuestión tiene que ver con la dificultad de integrar su identidad. Y los padres, obviamente, por lo que decíamos, eh, esta ambivalencia dual, esta impotencia también que sienten los padres, dirá Lerner, bueno, también los padres viven una crisis ante, le han sacado su rol de padres omnipotentes que están para resolver todo, y ahora ellos fueron además, digamos, puestos en la última escala de valores, no comparten nada con ellos y realmente para muchos padres, y a veces pasa mucho o sea, mucha mayor crisis con padres que están atravesando la adolescencia de su último hijo, porque también representa, vuelvo a decir, como la culminación de ser padre de niños, ¿sí? Hay algo de lo propio que se configura también en ese hacer para, que obviamente a medida que van creciendo va siendo menos las cosas que uno va poniendo, digamos, en juego para el otro, va siendo más independiente y también cómo se va configurando la personalidad del adulto que es padre, si se configura alrededor del rol, vuelvo a decir esto, del rol de ser padre, también confunde su rol con su identidad, ¿no? Esto por eso le digo que no es solamente del adolescente. Y esto es lo que sucede muchas veces cuando aparece el síndrome del nido vacío, ¿no? Haber confundido el rol con la identidad y después de sentirse vacío porque solamente se sabía ser padre o ser madre. Bueno, me voy, hasta acá.